¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de libros, no, pero libros con WhatsApp. Pero bueno, esto lo puedo editar. Es que sí se llamaba Sí, 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 me acuerdo. anteriormente El y me podcast. mandaron un correo hace poco sobre preguntándome algo con ese título pero bueno, vamos, Sí, sí, me acuerdo del programa de Dragón y del tuyo también. Sí, sí. vamos, Vamos de nuevo. vamos de nuevo. Bueno, una, dos, tres. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Esta es una ocasión muy especial porque se encuentra una vez más uno de los invitados habituales a este programa. Él es escritor, él es profesor, él es un pues promotor de la cultura, organiza tertulias. Su nombre es Guillermo Aranda Mejías. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre su nueva novela titulada Manuales de Ida y Vuelta, publicada por la editorial Palabras de Agua, la cual fue ganadora del segundo concurso internacional de una fundación, Fundación de los Maestros de la ciudad de Cuenca. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. De Me, nuevo aquí para pasar una tarde contigo. Un de- de- ratito al menos. Me parece que tu nombre es Guillermo Pérez, ¿verdad? Pérez Aranda. Aranda, es un apellido compuesto. Casi Así nadie es. lo dice bien, o me llaman Pérez, o me llaman Aranda, pero es Pérez Aranda. Es Así es. compuesto. Dije, me faltó algo. Guillermo Mm, Pérez Aranda Mejías, ¿verdad? Mejías, con J. Perfecto, ahí está. Guillermo, pues un gusto que estés de nuevo por aquí. Siempre, pues es muy Igualmente. placentero para mí y seguramente para nuestra audiencia. Y me gustaría, pues, preguntarte, Guillermo, acerca de esta nueva novela, Manuales de Ida y Vuelta. ¿Cómo surge esta novela, Guillermo? ¿Cuánto hace que la escribiste? ¿Nos puedes hablar un poquito de qué hay detrás de esta nueva Sí, novela? Luis, detrás hay sobre todo mucho trabajo. Es una novela que se forjó, se ideó y se empezó a escribir hace ya 3 años y medio. Es una novela que no ha sido fácil hacerla. Se podría decir que tiene distintas capas. Se puede leer como una novela de aventuras, se puede leer como una novela filosófica o se puede leer incluso como una novela mística o esotérica. Entonces, bueno, para adentrarse y explorar mundos de ese calibre, lógicamente, requiere de mucho trabajo. Requiere mucho trabajo y han sido 3 años y medio, no continuos, porque lógicamente uno tiene sus obligaciones, pero ha sido un trabajo de investigación, ha sido un trabajo de redacción, de corrección, etcétera, etcétera, ¿no? Y con mucho detalle e intentando ser lo más fidedigno posible con la historia, ¿no? Porque el andamiaje de esta novela es histórico, aunque el trasfondo, como te he dicho previamente, es filosófico. Guillermo, ¿cuántas novelas has escrito hasta ahora? Esta sería tu tercera novela, por ahí más o menos, No, cuarta. es mi sexta publicación y mi Mm. segunda novela. La primera fue Revelación, El milagro te mata, que quedó finalista de otro premio, del premio Nuba. Y esa novela, pues hace ya bastantes años que la saqué, hace 10 años, y bueno, es una novela apocalíptica. De Ujú. alguna manera, bueno, pues recoge una inquietud que he ido arrastrando acerca en los últimos años, que ha sido esa inquietud al ver cómo está cambiando el mundo, y eso lo he intentado plasmar pues en mis escritos, tanto en los ensayos como en las novelas. El apocalipsis, bueno, ya hemos hablado acerca de ello ya Hablado en en dos emisiones. profundidad. ¿Esta novela también de alguna manera es apocalíptica o no has tocado Bueno, ese no tema? es una novela apocalíptica per se, pero sí que sigue arrastrando, como te digo, esa inquietud que me surgió hace tiempo. Y es una novela cuya protagonista
que en este caso es mujer. Hay dos protagonistas fundamentales, son Pablo y Carlota, pero Carlota es un personaje muy interesante porque tiene muchas inquietudes, digamos, conocerlo todo, saberlo todo. Entonces, bueno, pues ella se adentra en esa búsqueda, ¿no? De encontrar, pues, ese sentido a la vida. Es un poco, hace poco hacíamos una tertulia sobre el árbol de la ciencia de Pío Baroja, pues podría ser una especie de Andrés Hurtado, aunque Andrés Hurtado es pesimista, se queda en intentar averiguar el sentido de la vida a través del conocimiento y digamos que Carlota, mi personaje, va un poquito más allá, ¿no? Da ese pequeño salto de fe o al menos lo intenta. ¿Sabes? Se puede decir, creo que fue Kant el que dijo que la filosofía de alguna manera trata de responder a cuatro preguntas principales, ¿no? Que si mal no recuerdo son qué podemos llegar a conocer, por un lado, que eso es lo que es la metafísica, por otro lado, qué debo hacer, que es la moral. Por otro lado, ¿qué puedo esperar del mundo, de la vida? Que eso se aúna en lo que es la religión. Y otra cosa es qué es el hombre, ¿no? Que se refiere a la antropología. Muy por encima, yo creo que Carlota tiene esas inquietudes, ¿no? Que se refleja en la filosofía o que Kant dice que la filosofía debe preguntarse y abordar. Entonces, este personaje es muy interesante, es una profesora de la Universidad de Geografía e Historia, y tiene una relación muy intensa, tan intensa como digo en la sinopsis, trasciende el tiempo, el espacio, incluso la materia, y con un personaje también que es el estereotipo del bohemio. Siempre me ha gustado mucho ese estereotipo de bohemio de principios del siglo XX y ese personaje lo traslado al siglo XXI. Entonces ellos dos, como te digo, pues tienen una historia de amor muy intensa y les llega una responsabilidad muy grande desde tiempos inmemoriales y eso les hace un poco cambiar pues lo que es su entorno a ellos e incluso afecta, se podría decir que al resto de la humanidad, para no destriparte o no hacerte ningún tipo de spoiler, ¿no? Es una novela que invita a la introspección Sí, y definitivamente sí. la Ujú. considerarías una novela intimista, una novela psicológica. Bueno, yo no sé si tanto, porque como te he dicho y dije en una entrevista que hice allí en Cuenca, la consideraría una novela cebolla con distintas capas. Una persona la puede leer como una novela de aventuras, como te digo, pero también la puede leer como una novela filosófica. Yo invito a la reflexión con esta novela. Es una invitación a la reflexión, es una invitación a desapegarse al mundo en el que vivimos ahora, que estamos continuamente enganchados, ¿no? Estamos en esa, como decía tu admirado dragón, esa tela de araña que es Internet y que siempre una cosa nos lleva a otra, ¿no? Y todos ahora tenemos, sí, mucho acceso al conocimiento, pero de alguna manera ese conocimiento también nos condiciona porque nos evita el poder reflexionar. Esa es una de las moralejas que hay en mi novela. Yo creo que hay que despegarse de esa red, que es como una especie de velcro, y poder reflexionar. ¿Cómo podemos llegar a reflexionar? Yo creo que hay dos pasos fundamentales. Uno es la mera reflexión, el alejarse de las redes, de la tecnología, por medio de, por ejemplo, un paseo para poder pensar sin ningún tipo de aparato tecnológico o de accesorio que nos impida esa reflexión. Pero yo iría más, eso es digamos, el primer paso. El segundo paso de la reflexión es la meditación, que yo no predico con el ejemplo, porque deberían meditar más, porque haciendo ese tipo de ejercicio, ese tipo de práctica, se puede llegar justamente a tener la experiencia espiritual, ¿no? La experiencia mística.
la experiencia divina. Entonces son, creo que, dos actividades que se hacían en la antigüedad, que se refleja en la sabiduría sapiencial de nuestros antepasados, que se ha perdido y mi, mm, mi ilusión, mi querencia con la redacción de esta novela es invitar a la gente a que haga esto. De alguna manera como volver al núcleo, ¿no? Sí, Bueno, volver, regresar. volver a uno mismo, a... Sí, mira, si me permites, te voy a leer una cita de Azorín, ahora que dices lo de volver al núcleo, que es la cita inicial de mi novela. Ujú. De hecho, mira, hace poco tuvimos una tertulia sobre la generación del 90, bueno, sobre el árbol de la ciencia de Pío Baroja, y estuvimos hablando de la generación del 98, y justamente, bueno, pues uno de los autores que ya no se leen mucho es Azorín, ¿no? José Martínez Ruiz. Y la cita. Que me parece que fue quien acuñó el término de generación del 98, ¿no? Sí, la generación del 98, digamos, el núcleo duro fueron Azorín, Maeztu y Baroja, ¿no? Y Mm. el grupo de los tres, que se llamó en un principio. Si no me equivoco, fue un Baroja, ¿no? Pío, no sé si Ricardo Baroja o su hermano, el que acuñó ese término, ¿no? De los tres. Entonces, pues mira, dice así, dice, vivir es ver pasar allá en lo alto las nubes. Mejor diríamos, vivir es ver volver todo un retorno perdurable, eterno. Ver volver todo, angustia, alegrías, esperanzas, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces e inmutables. Creo que haciendo referencia a lo que tú Mm. decías, nos falta eso, ¿no? Cuando el observar, por ejemplo, las nubes, y lo que decía Platón, ¿no? Recordar, o sea, conocer es recordar. Entonces, esas actividades tan bonitas y que hacían, lógicamente, nuestros antepasados, como es ver el cosmos, observar el cosmos, edificar en este mundo nuestro lo que observaban en el cosmos, Claro. eso aportaba una serie de grandeza y de profundidad a sus acciones, a sus construcciones, a sus actos, en la arquitectura, en el arte, que desgraciadamente creo que no hay ahora. Y eso, bueno, pues yo intento reflejarlo en mi novela, ¿no? De una forma, lógicamente, pues en una historia de ficción, pero bueno, con este trasfondo siempre presente, ¿no? Por lo que dices, me parece que la generación del 98, la filosofía está de alguna manera muy presente en tu novela. Sí, yo admiro mucho la generación del 98. De hecho, uno de los proyectos que tengo para el curso que viene es hacer un homenaje como hicieron la generación del 27 con Góngora, Ujú. porque creo que es una generación que hay que recuperar. Yo quizá no esté en la línea de ellos a nivel filosófico, porque se podría decir sin todavía haber llegado el existencialismo, que llegó más tarde, pero bueno, tienen ese tufillo existencialista, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, en el árbol de la ciencia, se ve que, bueno, Andrés Hurtado, su protagonista, es un claro existencialista, o a mí al menos me lo parece, ¿verdad? Entonces, yo, ellos abandonan de alguna manera la esencia para centrarse en la existencia. En cambio, yo por mi parte creo que doy un salto más allá. Carlota, que en su pensamiento coincido con ella en un 70%, porque lógicamente mis personajes son un constructo de distintas personas que conozco, de otras personas imaginarias, pero coincido con ella mucho, ¿no? Digamos que mi parte femenina, todos tenemos un yin y un yang, en mi parte femenina coincide bastante con el pensamiento y la manera de pensar de Carlota. Y ella va un poco más allá. Ella tiene esa angustia que podría parecerse a la angustia de Andrés Hurtado,
de encontrarle un sentido a la vida, pero yo creo que Andrés Hurtado quiere, de alguna manera, darle ese sentido a través del conocimiento, ¿no? Y Carlota se da cuenta que el conocimiento tiene sus límites. Claro. El conocimiento tiene sus límites y hay que dar un paso más. Entonces, como te decía en un principio, para dar ese paso más, para conocer lo divino, para conocer lo espiritual o la mística, La yo fe, creo que se conoce a través de la experiencia, de tener una experiencia. El conocimiento tiene su límite. Hoy en claro. día tenemos los ordenadores, tenemos internet, eso es conocimiento. No se trata de acumular conocimiento. Se trata de, como te decía antes, el poco conocimiento que tengas, mucho o poco, reflexionarlo. Los Claro. grandes sabios de la antigüedad no habían leído a lo mejor muchos libros, pero tenían una gran sabiduría porque reflexionaban, ¿no? Y donde termina el conocimiento empieza la fe, ¿no? Puede ser, puede ser que sea el camino. Y lo O, digo o- de una buena manera, es decir, no como una crítica al conocimiento, sino como no, la no, fe, la fe para, en relación a la voluntad, quizás para tener esa experiencia de la que hablas un tanto, pues yo no diría tanto mística, sino pues una experiencia personal, intimista, claro, encontrarse con uno mismo quizás. es alcanzar la iluminación, pero yo creo que en tu frase, o sea, la fe empieza donde termina el conocimiento, yo la rectificaría y diría que la fe puede ir a la par Claro. que el conocimiento, En- puede ir en paralelo al conocimiento. Eso, Es encontrar el equilibrio aristotélico entre el conocimiento y la fe. algo muy krausista, ¿no? O sea, es que la fe es un todo. Tú ten en cuenta, esto yo creo que lo hemos hablado con anterioridad, y es que antes, pues un científico al mismo tiempo era mago, era músico, un arquitecto, estudiaba poesía, estudiaba en los mismos Juegos Olímpicos. Una de las actividades era la poesía y luego ese poeta era un atleta, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, hemos abandonado esa forma de afrontar la vida y nos hemos especializado y eso nos hace tener una visión muy miope y eso nos perjudica Nos y hemos eso, encasillado. claro, nos encasilla. Y eso añádele el mundo en el que vivimos. Me refiero al mundo occidental, en el que estamos tú y yo, por ejemplo, inmersos, que vivimos en una especie de gran supermercado, que todo es, valoras a la gente por lo que tienes y no por lo que vale, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Eso también lo decía, ya que antes hemos hablado de Kant, no sé si me equivoco porque lo tengo muy olvidado, pero creo que era él el que decía que al ser humano hay que entenderlo siempre o verlo siempre como un fin y no como un medio. No es un medio para conseguir algo, es un fin, porque si tú entiendes al ser humano como un medio, lo estás de alguna manera deshumanizando. Pero eso es lo que ahora prácticamente hacemos siempre. Entendemos que los seres humanos, nuestros hermanos en definitiva, son un medio para conseguir cosas. Y eso es deleznable, eso es demente, ¿verdad? Plantearse la vida de esa manera. Entonces yo este tipo de críticas, este tipo de pensamientos filosóficos o inquietudes son las que a través de mis personajes, sobre todo Carlota, Pablo, que ellos viven en el siglo XXI, trato de trasladar y de hacer ver a mis lectores, aunque también hay personajes que viven en otros siglos, porque la novela empieza en el levantamiento del pueblo de Madrid frente al imperialismo francés en el 2 de mayo y termina justo cuando se declara el estado de alarma en España por la pandemia del COVID. Digamos, hay muchos saltos en el tiempo, muchos flashbacks. Por eso te digo que es una novela que tiene su complejidad. Guillermo, ¿y por qué escribir esta novela? Es decir, ¿de dónde te viene la necesidad?
Pues como te he dicho antes, la necesidad me viene de una inquietud, de el ver el mundo que me rodea, ver los errores que se están cometiendo, ver la deriva a la que va nuestra civilización. Es que decir mundo, tú fíjate qué egocentrismo, ¿no? Ujú. Eh, Tenemos esa mentalidad, bueno, en Occidente, ¿no? Que el mundo somos nosotros y hay mucho mundo, ¿no? Hay mucho mundo, ¿no? Y esa visión tan miope, pero bueno, el mundo que conocemos, el mundo al que estamos acostumbrados, yo creo que está en decadencia, y esto lo hemos también tratado en algún que otro programa. Claro, Entonces, pues yo creo que bueno, los artistas, no me voy a llamar intelectual porque no me considero intelectual, porque como te he dicho, soy una persona, como decía Ortega y Gasset, que también soy fundamentalmente sentimental, ¿no? Creo que era Ortega el que decía que el ser humano no es solamente un ser racional, sino sentimental. Entonces yo creo que las personas que tenemos ciertas inquietudes, que somos artistas y que nos damos cuenta que hay cosas que están mal, pues nuestra obligación es dar la voz de alarma, aunque aportemos un pequeño grano de arena, pues eso con lo que estamos haciendo tú y yo, escribiendo una novela, dando una conferencia, haciendo tertulias que son totalmente altruistas, pero que tú escuchas a personas que muchas veces no conoces. Hay gente que es habitual de las tertulias, que yo organizo, gente que no. Es una actividad totalmente gratuita, en la cual no hay ningún tipo de ánimo de lucro. Puede ir gente cualquiera. Entonces, aparecen personas que te expresan sus inquietudes. Entonces, es bueno hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque justamente para salirse, como te decía en un principio, de esa tela de araña que decía Dragó, ¿no? De alguna manera Internet, ¿qué es? Es una red, ¿no? ¿Y qué es una red? Es un aparejo que sirve para cazar, que sirve para cazar, para pescar, para cazar. Entonces hay que salirse de esa red. Y una forma de claro. hacerlo es, por ejemplo, organizando estas tertulias y escuchando a la gente. Yo prefiero escuchar a la gente que va que hablar yo, porque yo ya sé lo que pienso. A mí me gusta que me sorprendan. Una forma de combatir la deshumanización actual. Exacto, exacto, exacto. Guillermo, ¿qué influencias tiene tu novela? ¿Hay influencia quizás de, no has mencionado a Baroja, quizás lo tienes muy reciente por la Mm. tertulia, pero hay algunos escritores que hayan sido tus influencias para esta novela? Hombre, Ahora, yo me he tenido que documentar leyendo, lógicamente, autores de la época, ¿no? He tenido que leer sobre todo a Benito Pérez Galdós, que tenemos ese recurso tan bueno, que era aparte un cronista estupendo, un cronista histórico maravilloso, porque claro, cuando yo viajo en mi novela al siglo XIX, mis personajes tienen que hablar y expresarse y comer y sentir pues, lógicamente como se hacía en esa época. Entonces, bueno, pues he tenido que averiguar cómo comían, qué comían, cómo se transportaban, cómo ujú, viajaban, qué inquietudes tenían. Es que ese ejercicio hay que hacerlo, pero ya no por el hecho de ser escritor, sino cuando alegremente pues yo qué sé, políticos o personas o figuras públicas hablan del pasado. No se puede hablar del pasado de forma baladí. Hay que hacer un trabajo muy duro. Es muy complicado hablar del pasado porque incluso si retrocedes, aunque sean 20 años, ya la forma de percibir el mundo es distinta porque pues hace veintitantos años pues no existía, la situación geopolítica era distinta, a lo mejor no claro, existía Internet, quiero decir, todo justo, cambia y la claro, forma de verlo es distinta, ¿verdad? justo me sorprendí. Ayer por la noche estaba viendo videos del 9/11. Mm, Y yo cuando pienso en el 9/11 parece que fue ayer. Realmente sí, claro. no, no, no percibo un cambio tan radical de épocas.
Sin embargo, ayer que estaba viendo estos videos, parecía que estaba viendo algo de una época totalmente lejana y distinta. Y es que sí, como bien dices tú, de 20 años para acá Cambia todo, ha claro, cambiado todo. Y a veces no claro. tenemos esa perspectiva. Por ejemplo, claro, hace 30 años, ahí te puedo decir que sí, siento que sí, claro, es una época Mm. totalmente diferente. Sin embargo, para mí, del 2000 para acá, creo que es la misma Mm. época y no, Y no. para nada. Es decir, Ah, eh, ya parece una realidad totalmente lejana y a la vez tan actual, ¿no? Bueno, a raíz de que eh, gracias a esos, a ese evento, pues cambió totalmente todo, ¿no? claro, La política, la vida, etcétera. claro. Pero a veces no tenemos esas percepciones muy claras del tiempo. En absoluto. Y tú fíjate si te tienes que remontar a 1808. Wow, no, no, O sea, el trabajo eh, no es solamente leer a gente de esa época, sino intentar sentir como gente de esa época. Claro, claro. yo al lector, Percibir el mundo como lo percibían en esa claro, época. yo tengo que mostrar al lector, o al menos intentarlo, o dejarme la piel en ello, en cómo era la vida de un Madrid de principios del siglo XIX. Y además, Ujú, bueno, en mi novela hay una saga familiar que son los Bazán. Bueno, y entonces, bueno, pues yo hablo de esa familia desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Carlota, como te decía, es una Bazán. Y yo hablo de su tatarabuelo, de su bisabuelo, de su abuelo, de su padre y de ella. Y cada personaje, pues vive una época distinta de España, ¿no? Desde, ya te digo, desde mitad del siglo XIX, viven la vida de los románticos, con Espronceda y demás. Y luego, bueno, pues viven la guerra civil, la posguerra, brevemente esa época, ¿no? Me centro más en el siglo XIX y ya en el siglo XXI. Pero bueno, atraviesan esas épocas. Esas épocas hay que contarlas de la manera más fidedigna posible. a mí Claro. el siglo XIX me apasiona y Mm, eh, digo, no, no lo he estudiado mucho, pero siempre que tomaba yo clases de cultura española, mm. las cuales lamentablemente ya están desapareciendo aquí de las Ay, universidades junto con la literatura, sobre todo la literatura en español, eso ya es cosa cada vez más del pasado, lamentablemente, qué pena. sí. Pero yo recuerdo en aquellas épocas que todavía se enseñaba literatura y historia de España. Llegaba el profesor o la profesora al siglo XIX y se lo saltaba. Era como, Es muy decía complicado. dos, tres cosas y a mí porque es muy complicado, se me hace muy interesante que Mm, pues empieza con de lo que me acuerdo, ¿no? Pues el secuestro de la familia real por Napoleón, ¿no? De mm. alguna Claro. manera y todo lo que se viene, bueno, que ya lo mencionaste, tiene que ver un poquito con lo del 2 de mayo, ¿verdad? Mm. La invasión napoleónica y luego después, pues las guerras entre los isabelistas, los Sí, las guerras carlistas, carlistas, lo que se llama las guerras carlistas. isabelistas, carlistas, pero por otro lado está esta facción de la Constitución, ¿no? La Constitución de Cádiz de De Cádiz. 1812. Mm. Y es Las esta, pues, varias constituciones. varias Mm. constituciones, exacto, son siete, ¿no? Me parece, una cosa ocho, Sí, no, no son recuerdo. muchas constituciones, ahora no, no te sabría decir, pero son muchas Y constituciones. Es un siglo de caos de políticos, de caos y de alternancia, guerras, sí, de exactamente. guerra. Ah, Y luego también, no nada más desde bueno, yo siempre digo que la literatura se entiende a través de la historia, aunque hay personas que no están de acuerdo. Desde mi punto de vista, así lo veo. Em, Y los movimientos del siglo XIX literarios, que también ya has mencionado algunos, pues se me hacen muy interesantes, ¿no? Empezando con el romanticismo, mm, mm, luego tenemos el realismo, el mm. naturalismo, generación del 98. Yo Claro. estoy acordando a grandes rasgos.
Sí, 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 sí. Y Es una se me hace época. muy interesante, muy Claro, interesante. el siglo XIX, tanto en España como en el mundo, es el gran siglo de la novela, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos a los grandes rusos, ¿no? La, A mm, Tolstoy, a Dostoyevsky, bueno, con esos novelones, ¿no? Tremendos, y tenemos a Benito Pérez Galdós. Aconsejo también muchísimo a a doña Emilia Pardo Bazán, amante de Galdós. ah, eso no Que sabía. tiene, ah, ¿no lo sabías? Sí, bueno, pues ahí, de hecho, cuando vengas a Madrid te haré el recorrido que hacían ellos dos como amantes. Luego Emilia Pardo Bazán, que fue una mujer impresionante para su época, una mujer muy independiente. Ellos quedaban en Malasaña, se daban sus paseos. Luego le puso los cuernos ay, el del Museo Lázaro Galdiano Ujú. bueno, una mujer independiente, una mujer eh, para la época tremenda, ¿no? Y, bueno, y ella tiene, en una de las tertulias, eh, fue sobre su novela Insolación, sobre su novela Insolación, que la aconsejo, es una novela cortita. Bueno, y refleja pues ese mundo de Madrid, de esa época, y es muy aconsejable y muy divertida. Es una novela muy divertida. Bueno, pues eso, y luego después de ellos, claro, lógicamente, pues ya llegaron pues la generación del 98, ¿no? Es una generación muy diferente, es Claro. una generación, claro, es que tú ten en Y cuenta una una cosa. generación todavía es decir, no cortan con todos estos movimientos anteriores del romanticismo, del realismo, del naturalismo, ¿no? Es decir, es algo que me gusta de la generación del 98 que si bien es mucho más filosófica, de alguna manera, pues cargan con estas influencias, ¿no? Claro, es que además yo creo, sin ser un especialista, pero leyendo un poco pues gente de esa época, tienes gente que se consideró del 98, pero que empezó, como tú bien dices, siendo modernista. Ahí tienes un Valle Inclán, por ejemplo. Bueno, claro, Valle Valle sí. Inclán tienes una obra a ti que te gusta un poco el misticismo y demás, no sé si habrás leído La lámpara maravillosa. No, Pues la lámpara maravillosa es ese momento en el que Valle Inclán, en el Ateneo de Madrid, pues se relacionaba con gente que estudiaba teosofía, como Mario Rosso de Luna, no sé si lo conocerás, el mago de Logrosán, que fue el que tradujo a Madame Blavatsky. Entonces, bueno, pues esas influencias le llegaban a Valle Inclán, y entonces él hizo esa lámpara maravillosa con una profundidad mística influenciada por toda esa gente, ¿no? Por Mario Rosso de Luna y todos aquellos personajes y todos esos bohemios que te he dicho, que yo he construido un personaje en mi novela, uno de los protagonistas, que es Pablo, basándome un poco en esos personajes tan simpáticos de aquella época, esos bohemios. Y no entendamos bohemios a Valle Inclán o Pío. Pío y Valle Inclán y toda esa gente se relacionaban con los bohemios. Los bohemios, esos poetas y esos escritores de segunda línea, ¿no? Que eran muy auténticos, ¿no? No tenían esa uniformidad que tenemos ahora en las ciudades. Ellos no la tenían, eran los personajes que los distinguían, ¿no? Por ejemplo, personajes de la talla de Alejandro Saba, ¿no? Que Valle Inclán lo cogió como modelo para sus luces de Bohemia, para el gran hiperbólico andaluz, ¿no? Que es su protagonista. Eh, bueno, esos personajes son tremendos. Yo aconsejo el investigar un poco sobre esos personajes que además tienen historias curiosísimas y muy simpáticas, ¿no? Me acuerdo ahora de uno que estamos hablando de bohemios, se llamaba Eliodoro Pucce. Entonces, pues se decía que lo escribía sin H, aunque se puede escribir sin H, Eliodoro, en honor a su madre, que era analfabeta, ¿no? Bueno, ahí hay personajes muy simpáticos como Silverio Lanza, el virrey de Getafe, que se ponía una loncha de jamón al lado de la cama por si le entraba la tos por la noche. Entonces, si le entraba la tos, pues, se la comía y decía que eso le quitaba la tos, ¿no? Bueno, hay personajes muy curiosos, ¿no?
de esa generación, muy auténticos, muy auténticos. Sí, es una generación a reivindicar, a tener en cuenta. Ya te digo, yo espero hacer un homenaje el año que viene a toda esa generación y también a esos bohemios. De hecho, ya te digo, uno de mis personajes, Pablo, lo he construido un poco recordando a esos bohemios, pero bueno, mm, haciendo un bohemio del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX, XXI. Guillermo, tú que has estudiado pues bastante el siglo XIX, su literatura para pues poder escribir esta nueva novela, ¿cómo definirías tú la diferencia entre el realismo y el naturalismo? Bueno, la diferencia es sutil, ¿no? Creo yo. Yo, sin ser experto, creo que del realismo al naturalismo es, es dar un paso más, es dar un paso más. No sé cómo lo ves tú. Yo veo que, pues, por ejemplo, yo creo, no sé, a lo mejor me equivoqué, ¿eh? Ya te digo, yo no soy experto, pero quizá Pardo Bazán es naturalista, ¿no? Es naturalista. Ella la forma, de hecho, influenciada por el naturalismo francés, si no me equivoco. Mm. Influenciada porque ella viajó mucho. De hecho, ella fracasó en su teatro, en sus obras de teatro, porque ese naturalismo que vio y se empapó en sus viajes, porque su padre era, a lo mejor me equivoco, era diplomático y viajaba con ellos. Bueno, ella tuvo mucha influencia extranjera y esa influencia extranjera no se supo entender en Madrid. Por eso sus obras de teatro fracasaron fracasaron en sus estrenos, ¿verdad? Porque, bueno, quizá no se entendía muy bien, no se entendía muy bien. Y naturalismo tiene que ver también con Darwin, ¿no? Estas teorías de la evolución, Sí, 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 es quizás. que el siglo XIX, claro, el siglo XIX, y eso sí lo reflejo en la novela, en el siglo XIX hay algo muy importante que es la llegada de la Ilustración a este país, ¿no? Primero Claro. la llegada de los Borbones, bueno, eso es anterior, eso es con Felipe V y eso es anterior, ¿verdad? Cuando se produce la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones, finalmente se quedan los Borbones, hace figura de Felipe V, pero bueno, poco a poco se van La época introduciendo. de Feijó y Cadalso, ¿verdad? Sí, 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 claro. Empiezan a llegar los ilustrados, que por una parte está muy bien, pero yo diría que no está del todo bien, porque también yo defiendo cierto tradicionalismo, ¿no? Es lo que hablamos en un principio, no es todo ni blanco ni negro, ¿no? O sea, llega ese siglo de la razón y se abandona, pues eso, lo que hablábamos en un principio, toda esa tradición, se empieza a considerar superchería todo lo referido a la religión, a nuestras Mm. tradiciones. Entonces yo creo que ahí se perdió también mucho. Yo creo que ahí, y eso es un paso fundamental en el siglo XIX. De alguna manera, fíjate, el levantamiento del 2 de mayo, ahora que hablamos de historia y que hablamos también de temas, bueno, relativamente actuales desde el punto de vista histórico, como el 11S, yo veo el levantamiento del 2 de mayo una reacción, yo veo un cierto paralelismo con lo que está pasando ahora. Ahora mismo hay una influencia ideológica a nivel global muy grande, ¿no? Y se están perdiendo las individualidades, ¿no? Las individualidades regionales y demás. No hay ese interés por la uniformidad global. Entonces yo creo que en ese momento, en el 2 de mayo en Madrid, hubo una rebelión frente a eso. O sea, se quiso imponer una forma de entender el mundo, la vida al español que, que el madrileño dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, Muy afrancesada, ¿no? claro, claro. O sea, supuestamente, bueno, supuestamente no, eran nuestros aliados, una estrategia muy inteligente de Napoleón, ¿no? Para llegar a Portugal, que era aliada de Inglaterra y quiso pasar por aquí, aprovechó la circunstancia, ¿no? Claro. Como todos sabemos, para quedarse. ¿Qué tanto influyó Inglaterra para vencer a los franceses en aquellos años? Bueno, digamos, los extranjeros suelen decir que fue fundamental su ayuda, ¿no?
pero yo creo que la guerra, cuando, bueno, nosotros de alguna manera inventamos esa guerra de guerrillas, ¿no? De los bandoleros en Sierra Morena y demás, ¿no? Y creo que, bueno, ese arrojo, esa forma de combatir el imperialismo, bueno, ahí lo tenemos en la primera batalla. La primera batalla, yo no, yo sin ser un experto en historia, pero la primera batalla, si mal no recuerdo, que se ganó a Napoleón, la ganamos nosotros en Bailén. La ganamos nosotros en Bailén. ¿Eh? Hubo un apoyo, pero también hubo mucha destrucción, no solamente de las tropas napoleónicas, sino también por parte de los ingleses, ¿no? Y además a Fernando VII, el rey Celón, que nos hizo un flaco favor a todos los españoles de existir, permitió que ocurriese ese expolio de obras de arte, ¿no? De hecho, en mi novela reflejo eso. Ujú. Reflejo eso porque bueno, reflejo ese ansia que tenía Napoleón por, bueno, pues conseguir obras de arte, bueno, se llevaron un montón de obras de arte, ¿no? Sobre todo Murillo, se querían llevar la Alhambra entera, se querían llevar la Alhambra entera. ¿Y cómo hubieran hecho? Pues no lo sé, pero mira, fíjate, no he visto la película de Ridley Scott de Napoleón, pero hay una cosa que me dijeron que me asombró muchísimo, y es que al parecer hay una escena que están bombardeando las pirámides. Eso nunca lo hizo Napoleón. Eso porque él, de hecho, él fue allí con más de 100 sabios, matemáticos, arquitectos, para recopilar toda esa cultura que había en Egipto. De hecho, hay un libro que lo nombro en mi No, novela, que pero es la... vende más ver Bueno, bombardear las claro, sí, sí, pirámides pero que ver a eso Napoleón adquiriendo conocimientos místicos. claro, claro, pero es que tú ten en cuenta que no es nada fidedigno, ¿no? Porque de hecho él recopiló toda esa información la recopiló por medio de los sabios que llevó a Egipto en unos manuales que se llama Descripción de l'Égypte, y ahí recoge todos esos estudios de esos sabios que fueron a Egipto, ¿no? De hecho, el escritor lo conocerá seguramente, a Javier Sierra. Ujú. Él tiene una novela que él habla de la noche que pasó Napoleón en la Gran Pirámide, ¿no? Que al parecer fue una experiencia mística para él que le cambió la vida, ¿no? Porque cuando salió de la pirámide le preguntaron bueno, pues sus generales y demás, sus militares más afines, bueno, ¿qué le ha pasado esta noche, señor? Y dijo, no, si os lo cuento, no lo creeríais, ¿no? O sea, que fue una experiencia verdaderamente mística para él, ¿no? He tratado de invitar a Javier Sierra aquí Ah, al sí, programa, pero no ha no he habido tenido manera. éxito. Quizás algún día. Bueno, Guillermo, y pues volviendo a tu novela, aunque está muy interesante esta plática, ¿verdad? Nos nos podríamos hemos ido durar, por otro lado. Bueno, sí, pero muy, muy interesante. Yo tampoco he visto esa película de Napoleón, pero me gustaría verla, ya te contaré. Volviendo a tu novela, ¿cómo se construye un personaje, Guillermo? Es decir, em, ¿tienes algún método? ¿Cómo lo piensas? Dicen que alguna vez los personajes, que los buenos personajes son aquellos que van guiando la pluma mm, del autor, ¿no? Que el autor mm, pasa a ser como un canal. ¿A ti te pasó algo similar en mm, esta novela? Si nos puedes hablar un poquito de la construcción del mm, personaje y sus evoluciones, porque me imagino que claro. van cambiando a lo largo de las páginas. Vamos a ver, el personaje te lo tienes que creer como autor. En el Ujú. momento en el que no ves, yo tengo que ver al personaje. En el momento en el que no lo ves, ese personaje no sirve y lo tienes que quitar. Tú tienes que creerte a ese personaje. Generalmente, yo creo que al principio un escritor lo que hace es coger, por ejemplo, pues a tu mujer, a tu madre, a tu padre, a tu vecino, al señor, al carnicero y lo conviertes en personaje porque te es más fácil verlo, ¿no? Yo poco a poco después de haber escrito ya 6 libros, dos de los cuales han sido novelas, he hecho personajes Frankenstein, ¿no?
pues he cogido algo de uno, algo de otro, y a lo mejor luego he cogido una persona por la calle y he dicho, bueno, pues esta persona le hago, hago este personaje con esta persona o esta persona que conozco, pero con la personalidad de aquella y los vicios de esta otra. Pero me lo tengo que creer. Si no lo veo, lo elimino. Yo lo tengo que conocer. Tengo que conocer, lo tengo que pensar, lo tengo que soñar y lo tengo que hacer mío. Entonces, una vez que ese personaje lo entiendo, lo conozco, es mi amigo, está conmigo, o sea, puedo hablar de él como puedo hablar de ti o puedo hablar de alguien conocido, entonces ese personaje me vale. Si no consigo verlo, tengo que o trabajarlo más o abandonarlo. Es mi forma de construir el personaje, ¿no? Y dejaste algunos personajes fuera en Sí, esta claro, novela, claro, sí. claro, 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 sí. Hubo personajes que los eliminé. Además, hay personajes que bueno, que tampoco aportan nada. Esto, por ejemplo, Baroja es curioso. Antes hablábamos de Baroja. Y no sé quién decía, ¿quién era? Creo que era Ortega, que decía que los personajes de Baroja son como esas personas que se suben en el autobús y se bajan y no te das cuenta porque hay personajes Sí. que aparecen y luego ya no te acuerdas de ellos, y personajes muy, muy simpáticos, ¿no? Pero bueno, es que Baroja, bueno, pues escribía un poco de una manera muy fluida, ¿no? A mí me encanta, ¿eh? Pero yo creo que no se toma muy en serio lo que escribía. Yo creo A que mí a Baroja, mí me cuesta claro. mucho más. Sí, A mí, de la, bueno, de mis escritores favoritos en general, pues uno, el principal quizás sea Miguel de Unamuno. No todo, Mm, no todo, pero yo considero San Manuel Bueno Mártir el segundo texto en español más importante que se ha escrito después del Quijote. Así, mm, desde mi punto de vista, ¿verdad? Muy personal. Creo que hay mucha conexión entre ambos textos. Baroja me gusta, pero de Baroja me gusta más como la parte filosófica. En el árbol de la ciencia me gusta este concepto del rincón barojiano, ¿no? Que es decir, el ser humano solo puede sobrevivir en su rincón, ¿no? Estos mm, personajes barojianos como Andrés Hurtado, que tenía su propio rincón, ¿no? Esta idea de mm, construyete un rincón para sobrevivir porque de otra forma el mundo te va a devorar. De alguna manera el suicidio, ¿no? Muy presente en Baroja, ¿no? Bueno, también en Unamuno, aunque quizás de una manera distinta. mm, En Baroja, pues en el árbol de la ciencia, ¿no? Si mm, mal no me equivoco, al final se suicida mm, Andrés Hurtado, ¿no? mm, Y esta última frase de, bueno, todo esto va a que hay frases de Baroja o hay momentos y hay personajes que sí se te quedan, ¿no? Y una de mm, estas frases del árbol de la ciencia que a mí se me quedó y eso que esto lo leí hace muchos años, es al final que dice que no sé si en la tumba de Andrés Hurtado que dice era un precursor, ¿no? Ah, mm. algo así, ¿no? Sí, 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 claro. Él es el médico, creo que lo dice, ¿no? El Claro, médico dice bueno, que estaba visto, ¿no? Que iba a terminar así. Y lo que tú dices, bueno, el árbol de la ciencia yo creo que es, no, no sé, no he leído todas las novelas de Baroja porque creo que son más de 100, no sé, es una barbaridad. mm, Pero, pero yo creo que el árbol de la ciencia es de las más filosóficas, como tú bien decías. Hay un personaje, no sé si te acordarás, que es Iturrioz, que es el con el que tiene su es tío, el con el que tiene, filósofo, ¿verdad? sí, con el que Ujú. tiene conversaciones filosóficas, que ya que estamos haciendo un paralelismo aquí improvisado con el árbol de la ciencia y manuales de ida y vuelta, pues te podría decir que hay también un Iturrioz en mi novela que se llama Don Cristóbal y es un maestro, es un maestro. Y bueno, pues se me ocurre que podría ser el trasunto de Iturrioz en mi novela, ¿no? Claro, Y bueno, yo creo que ese recurso filosófico que está en el árbol de la ciencia, pues lo utilizo yo también, sí, lo utilizo yo también en manuales de ida y vuelta, porque siempre tiene que haber un maestro. Si te das cuenta, todos contamos lo mismo.
O sea, no hay ese sentimiento. Mira, yo me encantan los escritores románticos que antes hablábamos, pero yo creo que pecaban un poco de adanistas. Los románticos pensaban que ellos estaban haciendo algo nuevo y yo creo que todos contamos lo mismo de distinta manera. Es igual que cuando hablábamos del tema de las religiones. Todas cuentan lo mismo, pero de distinta manera, de distinto punto de vista. Pero yo creo que lo importante y la labor nuestra de creadores o más bien de artistas es justamente de una forma artística dar a conocer ciertas sabidurías a las personas. Porque Claro. siempre es ese camino del héroe, ¿verdad? Sale el héroe, hace su viaje y retorna. Entonces, Ya sea el héroe épico de la sí, sí, antigua sí, sí. literatura o el héroe degradado, ¿verdad? De la Exacto. literatura moderna de Baroja, de Cervantes, Claro, etcétera. Al final son héroes son y héroes. es este viaje, ¿verdad? Es un viaje en el cual aprenden ciertas cosas de algunos sabios, como Iturrioz, o en mi caso, así hago promoción de Don Cristóbal, Ujú. y luego, bueno, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Otra frase que a mí se me quedó de Baroja es, el mundo es así o ansí, ¿verdad? Como es la novela. El mundo es así, pero hay que seguir viviendo. Claro, claro. Sí, además es muy típica del 98 esa frase derrotista del 98, Exacto. ¿no? Diciendo, bueno, es lo que nos ha tocado. Pero es que es lo que te decía antes. Tú fíjate históricamente lo interesante que es el mundo del 98 porque claro, hay que ponerse en su piel. Tú imagínate que tú, como español, bueno, pues siempre, desde el siglo XV, tu país no ha sido un país, ha sido un imperio. Y de Ujú. repente, en el año 98 se acaba ese imperio. Entonces, tienes una crisis de identidad. ¿Qué soy? ¿Mi país qué es ahora? Entonces, esa era la crisis de identidad que Sí, tenían en el totalmente. 98. Es muy interesante Es la el pérdida de ponerse la en la fe. piel. ¿El Es qué, la perdón? es la pérdida de la fe después de haber llegado a Dios. Sí, Es sí. decir, bueno, Entonces dice, metafóricamente, después de sí, haber bueno, sido sí, la grandeza, se, ¿no? de alguna manera se podría ver así, claro, ¿y ahora qué hacemos? O sea, de hecho, cuando fue el desastre del 98 creo que se dice en el árbol de la ciencia también, que le llama mucho la atención a Baroja, y es que la gente, bueno, pues va a los toros y como si no pasase nada, ¿no? O sea, la gente, pues eso, lo que decías tú con la frase de Baroja, ¿no? Quiere seguir viviendo. A mí, mira, hay una frase de Baroja que creo que sale en La Busca, Ujú. que dice, que me gusta también mucho y es muy del 98 y muy típica de Baroja, que dice, la calle era larga y olía a pan. Sí, Es una frase maravillosa. La calle era larga y olía a pan. Yo ya me imagino la calle y el olor, es fantástica. Además, tú sabes que Baroja, bueno, regentó una de las panaderías más famosas de Madrid, que es la de Viena Capellanes. La eso no regentó. sabía. Sí, sí, sí. Pues él pudo abandonar su profesión de médico porque, bueno, terminó regentando esa panadería y ahí al parecer hacían tertulias y demás. O sea, y abandonó el mundo de la medicina. Bueno, de hecho es muy autobiográfica, ¿no? La novela del árbol de la ciencia. O Ujú. sea, Andrés Hurtado realmente es un poco, siguió los pasos de Baroja en la realidad, ¿no? Y la crítica, ¿verdad? De la educación del momento, la crítica Mm. a Ortega, ¿no? Que de alguna manera también es un personaje Sí, con este hay una profesor crítica a de Ortega. algo con Ortega una también. manzana, ¿no? Sí, es verdad, hay una crítica a Ortega. Ortega fue profesor de mi abuela. Mi abuela también, mi abuela materna estudió filosofía y letras y fue su maestro. Wow, wow, Sí, y bueno, decía que era, bueno, pues todos iban, todos los estudiantes, ¿no? Detrás del gran maestro, ¿no? Maestro, maestro, ¿no? claro. Bueno, sí, ella fue una persona muy interesante. Para la época estudió tres carreras, fíjate, la de magisterio, la de filosofía y letras y la de piano. Wow, Era una increíble. ilustrada de la época. Sí, sí, sí. Hay una, hay por ahí una grabación en YouTube de Ortega, de La Ah, sí. Voz. Ah, no lo Sí, sabía.
por ahí luego si la encuentro te la mando, pero Genial. es un poco cómico el timbre de voz que tenía Ah, muy así, sí, muy agudo, porque ah, sí, te lo imaginas así como, claro. y luego hay por ahí una de Unamuno, ¿no? Y es esta voz así Sí, grave. la de Unamuno también la he escuchado y sí, 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 esa sí la he escuchado, creo que es a la que te refieres, sí. Sí. Guillermo, se nos está acabando el tiempo. Esto merece otro programa. Se me pasa esto como si fueran 5 minutos, pero pues aquí eres siempre bienvenido. Nos ponemos de acuerdo. Tú me dices cuándo y yo fácilmente nada más conectar el micrófono y prender la computadora. Pero antes de despedirnos, Guillermo, platícanos acerca de este concurso internacional que ganaste, que estuviste por Cuenca, una de las ciudades que más aprecio le tengo y a la que más vuelvo. Fundación de los Maestros, si nos puedes hablar un poquito de este concurso. Pues mira, este es un concurso que hace esta fundación, que lo que trata es de revitalizar toda esa región de Cuenca. Seguramente habrás oído hablar de la España vaciada. Entonces hay una serie de pueblos preciosos por España, no solamente por la provincia de Cuenca, sino por toda España, ¿no? Que, pues va muy poca gente, se están abandonando, incluso pues ya no hay niños y cierran los colegios. Es una pena, ¿no? Porque ahí es donde realmente encuentras pues la esencia de nuestro país, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y fue muy bonito porque el premio se entregó en un pueblo que se llama Tragacete. Y bueno, fuimos allí, hubo una entrega de premios. A mí me premiaron por mi novela y a una chica por su cuento infantil. Entonces hubo allí un acto, pues muy, ya te digo, muy encomiable y muy bonito y con gente del pueblo y luego, bueno, pues hubo una comida y bueno, fue todo muy entrañable. Que me da gusto Entonces, que los pueblos tengan esta sí, sí, disposición que esas a veces no se iniciativas. encuentra en las grandes ciudades. Exactamente, ese tipo de actividades y de iniciativas culturales para Ujú. revitalizar esos pueblos. Y además es un concurso a nivel internacional. Al parecer se presentaron 500 y pico novelas. Y bueno, y ganó la mía. Además, lo bonito fue que, por lo que me dijeron, que el tribunal fue un tribunal popular de la comarca, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, de hecho una persona que luego me hizo una entrevista me lo dijo, dice, es curioso que una novela que tiene cierta complejidad, ¿no? Porque exploro pues temas filosóficos, esotéricos, como te he dicho, que haya calado en la gente pues de esos pueblos, de esas comarcas, o sea, que les ha llamado la atención, les ha interesado el tema, entonces eso pues me llena de satisfacción ese hecho, ¿verdad? Y ya te digo, y bueno, pues la verdad es que muy contento. Estuve en la Feria del Libro de Cuenca, estuve también en la Feria del Libro de Alcalá de Henares y estaré en la Feria del Libro de Madrid, que empieza el 31 de mayo, si no me equivoco. Entonces espero estar antes de casarme, que me caso el 22 de junio, o sea, todo, Excelente, felicidades. todo del tirón. Muchas gracias. Perfecto, Guillermo. Pues, Guillermo, no me queda más que agradecerte y extenderte la invitación para otro programa Genial, donde como tú quieras. podamos seguir hablando y desviándonos. Claro, claro, pues esto es como una Sí, charla en un bar. así es. Pero, Guillermo, ¿dónde se puede conseguir tu novela? ¿Dónde se Pues puede mira, comprar? mi Y novela también, es esta, te la voy a enseñar porque es muy bonita. Además, es que se ve la portada, sí, ¿ves? tú Con la continúa hablando mantilla, y la cámara te enfocará. Ujú. la mantilla típica española. Pues mira, esto, si os metéis en la página web de la editorial Palabras de Agua, Si ¿m? la puedes mostrar, Guillermo, por favor, un poquito más A arriba. ver, Ahí está, ahí. Ajá. esto, esta es la portada, este es el título. Aquí está la sinopsis, hay unos cuadernos que son muy significativos, ¿eh? Entonces, la editorial, como te decía, es la de Palabras de Agua. A través de su página web se puede hacer el pedido
Hay ciertas librerías también en las que pidiéndolo, pues lo traen. ¿Eh? Y bueno, y también pues eso, estar en las ferias que iré publicando en redes sociales. Ya todavía no sé las fechas de la de Madrid, pero bueno, seguramente esté, y ahí en el stand de la editorial. Entonces, Y esos son en las tus redes vías. sociales pueden la gente ver Sí, en mis redes información y sociales. que las dejamos aquí en la descripción. Perfecto, sí, sí, sí. En Instagram o en Facebook, cualquier persona que tenga dudas o que quiera contactar conmigo para cualquier cosa, pues puede hacerlo sin problema. Y para acudir a tus tertulias, ¿verdad? Que también Sí, sí, organizas. sí, yo las anuncio ahí y como te dije antes, es una actividad totalmente altruista, gratuita y puede ir pues, la gente que esté en Madrid y que le apetezca, la hacemos en una librería ahora que se llama La Lectora Infiel, que está en la calle Fuente del Berro 23, está al lado del Within Center, al lado de Goya, y ahí va a ser la próxima, bueno, la presentación de la novela, es la semana que viene ahí, el día 21 a las 7 de la tarde. Y luego también la presentaremos el 3 de junio en el Centro Riojano de Madrid, en la calle Serrano, a las 7:30. Muy bien. Y si usted dice que va porque vio el programa, ¿verdad? Se le dará un descuento, ¿no? No, no, También, es también mentira. se le dará un abrazo muy fuerte Claro, y se así, podrá hablar con el autor de Barojo un ratito. No, así en el es. centro, en el centro riojano voy a dar un vino. Así que si estás por Madrid, pues Excelente. te invito un vino. Perfecto, O pues sea que no ibas descaminado. excelente, pues ahí está. Y bueno, hay que pagar, ¿verdad? Por, claro, es decir, es algo que tú haces, pues, de manera, pues, altruista, ¿no? Mira, Ay, Luis, ya sé que te tienes que ir de viaje, pero te voy a decir una cosa. En las tertulias mucha gente me ha dicho, ¿por qué no las cobras? Y yo he ujú, dicho, no, no quiero. No quiero por lo que justamente te he dicho antes. Yo quiero que la gente vaya con libertad, que no vea ninguna intención de ningún tipo. Para mí es un trabajo, y te lo claro. digo de verdad, para mí es un trabajo porque no es fácil encontrar un sitio, no es fácil organizarlo, es dedicar tiempo de mi vida en anunciarlo, en buscar sitio, en organizarlo. No es duro, la gente no sabe lo que hay detrás, ¿eh? Ujú. Y llevo 8 años haciéndolo, pero lo pienso seguir haciendo y lo pienso seguir haciendo gratis. Pero Lo valoren o no, eso ya allá las personas. Como te y- dije y- antes, yo creo que hay que dar, hay que entregar, ¿eh? Yo diciendo a veces el tradicionalismo, la tradición viene de traditio en latín, que significa entrega. Y yo en mis tertulias lo que hago es un acto de entrega a los demás. claro. Y si quieren contribuir, pues qué mejor que comprando tu obra, ¿verdad? Pues mira. Y, Pues mira, y leyendo, obviamente. te voy a Y le- contratar como comercial. Sí, 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 exacto. Mira, pues mira, no estaría de más que lo hiciera. Sí. Claro. Perfecto, Guillermo. Pues te mando un fuerte abrazo. Seguimos en Un abrazo. comunicación. Muchísimas gracias y pues por aquí nos vemos pronto, Guillermo. ¿Qué te parece? A ti Ahí siempre. nos Un ponemos abrazo de a acuerdo. Texas. Un abrazo hasta Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un episodio más muy pronto.